Hoy día vamos a hacer como una introducción, un poquito de los temas que se van a tocar, algunos de los cambios importantes que se han dado, para más o menos presentarles y que tengan una idea de cuál es la temática, cuál es la forma de seguir y si van a encontrar también cosas que realmente les interesen. Entonces, pasemos al siguiente slide que va a ser en sí la clase de hoy. El mejoramiento genético en ganado lechero o en cualquier especie busca modificar la proporción de ciertos genes. Obviamente, nosotros lo que queremos no es lo normal de la población. Cuando queremos hacer una mejora, significa que vamos a ir a buscar esos genes que existen en menor porcentaje solamente en algunos animales e introducirlos a nuestra población. Y ahí es donde la genética y la genómica nos ayudan, porque nos ayudan a identificar aquellos animales especiales, aquellos animales destacados que al ser utilizados en nuestro establo van a dar una gran mejora a nuestra población. Cuando nosotros hablamos ahorita y decimos genómica, genética, ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar poniendo unos cuantos ejemplos o unas diapositivas en las cuales nos van a decir la diferencia básica que tenemos. Actualmente empecemos diciendo que todos los toros son genómicos. Ya no hay toro que no tenga prueba genómica. Antes se hablaba toros jóvenes y toros probados con prueba de progenie. Actualmente nosotros decimos tenemos los toros probados con prueba de progenie y tenemos los toros con una prueba de ADN. Entonces, una repetición de lo que muchos ya han escuchado o ya saben, que lo vamos a decir un poquito rápido. ¿Qué es la genómica? Una herramienta más para estimar el valor genético de los animales. ¿Cuál es la gran ventaja? Lo hace al nacimiento, en base a una muestra de pelo o de sangre, evaluado a través de marcadores que se correlacionan con características productivas de importancia económica, evidentemente, con una amplia población de referencia, lo cual nos está dando confiabilidades de hasta 80%. Y eso es lo increíble, esta partecita de aquí, de que la confiabilidad es hasta 80%. Anteriormente, nosotros llegábamos solamente a 40% cuando se hacía la diferencia entre los padres. Hemos duplicado esa confiabilidad gracias a esas muestras de pelo, a esas muestras de sangre y a la correlación con esos marcadores genéticos. ¿Qué evaluamos aquí? Parentesco, características productivas, rasgos de salud, fertilidad, asimismo rasgos indeseables, rasgos deseables. Es decir, las pruebas genómicas ahorita son capaces de evaluar todo exactamente lo mismo que una prueba de progenie. ¿Cuál es la diferencia? La confiabilidad. Mucha gente pregunta, bueno, entonces ya no necesitamos las pruebas de progenie. Sí las necesitamos, porque las pruebas de progenie nos dan una estimación al 99%, mientras que las pruebas genómicas van a ir variando entre 75 hasta 80%. ¿Por qué algunos toros tienen 70, 75, otros tienen 80? Mientras mayor información tengamos de ese animal, mayor va a ser su confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad? ¿Qué tanto se parece ese valor estimado a su valor genético verdadero? ¿Cuándo sabremos su valor genético verdadero? Cuando salga su prueba de progenie. Entonces, nosotros tenemos que el verdadero mérito genético se calcula en función del pedigrí, porque el pedigrí siempre nos da información. ¿Y qué es el pedigrí? El valor del padre, de la madre, de las hermanas, de las tías, de todo su parentesco, su ADN, lo que estábamos hablando, la prueba genómica. Luego, el desempeño del animal en sí y, por supuesto, la progenie. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La progenie. Recuerden que en el ganado lechero, todo aquello que nos interesa, como es producción de leche, producción de grasa, producción de proteína, vida productiva, fertilidad, todos son valores que los toros no los pueden expresar.
Entonces nosotros queremos animales que transmitan características que ellos mismos no muestran o no pueden expresar por ser machos. Entonces, de ahí que es tan importante la realización de las pruebas de progenie, para poder nosotros, a través de sus hijas, evaluar esas características que son las que nos interesan. Cuando nosotros hablamos entonces de genómica, se abrió un nuevo mundo. A partir del 2008, que comenzamos a evaluar, se comenzaron a dar cuenta de que muchas cosas que se creían eran falsas. Esto es un pedigrí genómico. ¿Qué se creía antes? Y decían, bueno, un animal hereda la cuarta parte de cada uno de sus antecesores. Padre, madre, abuelos. La realidad fue que si nosotros vemos los dos alelos, por decir el alelo A y el alelo B, el alelo A que viene de la parte paterna, vean que este animal heredó un cuarto de cada uno aproximadamente. Pero fíjense el alelo B de la parte materna. ¿De quién heredó? Solamente de las abuelas. La abuela materna, la abuela por el lado materno y la otra abuela. Entonces, el primer aviso diciendo, ojo, no heredan por igual, lo que ya sabíamos, y por eso es que el promedio de los padres nunca era muy exacto. Al darse cuenta de esto fue un respaldo más a que la prueba genómica era la forma de ir, porque nos permitía justamente leer este genoma y a través de estas correlaciones decir, uy, este animal sí tiene lo que nosotros queremos. En el curso vamos a ir viendo varios ejemplos en los cuales se va reafirmando cada vez más, y yo soy una creyente en la genómica como una herramienta importantísima en los últimos años, que por supuesto, así como tiene toda su parte positiva, tiene también algunas partes negativas, algunos defectos que tal vez se han acentuado en la población gracias a algunos toros muy utilizados por ser de una genética muy superior, como problemas que venimos acumulando, como que los pezones se han acortado, como que tenemos patas más rectas, como que tenemos la grupa un poco más alta en los isquiones de lo que nosotros quisiéramos, la estatura. Entonces, son cosas que se han ido marcando en la población sin ser las cosas que nosotros buscábamos más por la correlación positiva de estas características con otras características que todos buscamos, como la ubre. Vamos a ir viendo también estas cosas en el curso. Está completamente comprobado que hay una correlación positiva total entre estatura y calidad de ubre. Una correlación totalmente positiva entre estatura y patas y pezuñas. Entonces, ¿cómo logramos en nuestra población tener animales con excelentes ubres, excelentes patas, pero de menor tamaño? Y ahí es donde interviene lo que habíamos hablado antes de decir que ¿qué busca el mejoramiento genético o la selección? Encontrar aquellos genes en nuestra población que son los más escasos, pero son los que nosotros queremos. Cambiar ese porcentaje de genes, cambiar ese cóctel que nosotros tenemos. Uy, se me pasó esta diapositiva. Y esto nos lleva a que tenemos dos categorías de reproductores. Aquellos toros que solamente tienen la prueba de ADN, la prueba genómica, que sería el equivalente a los toros jóvenes, con una confiabilidad de 75 hasta 80, y de los cuales sabemos su valor desde el nacimiento, le sacamos la muestra, y cuando tienen 2 o 3 meses de nacidos ya tenemos el resultado. Y los toros con prueba de progenie, mayores de 4 años, con hijas en lactación, donde la confiabilidad es 99%. ¿Cuándo lo obtenemos? A los 4 años. ¿Cuándo obtenemos estos? Al nacimiento. Y ese es el gran poder de la prueba genómica, que nos permite, con una aproximación bastante buena, del 80%, y eso es lo que ha hecho dar ese gran salto que hay ahora. Ojo, estos dos toros pueden tener el mismo precio, estos dos grupos. Sin embargo, ahora sucede todo lo opuesto que había hace 15 años.
Algunos de los toros más populares del momento son estos, de los toros de ADN, y además también de los más caros. Y como vamos a ir viendo después, muchos de estos toros están ahorita protegidos con algunas otras estrategias que van buscando las casas genéticas para limitar su uso y sobre todo para evitar que la competencia saque hijos de aquellos toros que les pertenecen. Si hablamos de qué es o dónde se encuentra la gran mejora actual, es aquí. Intervalo entre generaciones. Eso es la gran diferencia que ha marcado la genómica. Actualmente tenemos nosotros animales que son su padre genómico, su abuelo genómico, ellos genómicos. Entonces, así de rápido va ahora, porque antiguamente teníamos el nacimiento, al año se seleccionaban, a los 2 años nacían las hijas y luego a los 5 años salía la prueba de progenie. Recién aquí se utilizaba algún hijo. Entonces de ese hijo salía su prueba 5 años después. En la selección genómica tenemos que al nacimiento ya tenemos un resultado. Y fíjense, acá nacen sus hijas, pero también se escogen sus mejores hijos. Nadie seleccionaba antes hijos de toros que no tuvieran prueba. Ahora sí, los toros genómicos se utilizan y a los 3 años están distribuyendo sus hijos y sale su prueba de progenie y la prueba de progenie de los hijos sale al año siguiente. Entonces es mucho más rápido actualmente y sobre todo es mucho más rápido para la siguiente generación. Y ese acortamiento del tiempo es lo que nos da. Acá hablamos un poquito de las limitaciones actuales y lo vemos lo estamos viendo a nivel mundial. Hay mucha queja de muchos ganaderos, especialmente en países como Estados Unidos, Europa, porque las casas genéticas en su carrera, por evitar que otras casas genéticas desarrollen los mejores hijos de sus mejores toros, están limitando de diferentes formas el acceso a los ganaderos a la genética elite. ¿Cuál es una de las formas más usadas? Solo sexado. Van a ver que muchos de los toros actuales, los toros genómicos más altos, de pronto aparecen al mercado solo sexados. ¿Por qué? Como les decía, para eso, para evitar que las otras casas genéticas saquen hijos. Otros los venden recién 6 meses después. La otra limitante que se usa mucho es el precio. Unos precios tan altos que son muy pocos los que van a acceder a ellos. Entonces, precio muy alto y sexado. O son solo para miembros de programas de avance genético de las empresas. Entonces, hay muchas formas diferentes actualmente de limitar. Hay muchas formas actuales de vender también el semen. Se vende, hay toritos que les están colectando ya a los 9, 10 meses en función de una alimentación muy especializada, de una crianza muy especializada. Entonces, imagínense, a los 10 meses comienzan a colectar, salen muy pocas dosis, normalmente se usan en la misma casa genética y lo poco que se comienza a vender unos meses después, pues va a salir sexado y también con una distribución limitada. Muchos se preguntarán, siempre hay eso, ok, ¿cuál es el promedio de la vaca base ahorita? Acabamos de tener un cambio en abril y fíjense, estamos hablando ahorita, el promedio del 2020, ya saben, las vacas nacidas en el 2015. Y aquí tenemos los promedios para todas las razas. A algunos les interesará el Brown Swiss, a otros les interesará el Holstein, el Jersey, y a unos pocos les interesarán otras razas como el Ayrshire o el Milking Shorthorn. Entonces, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, este es el promedio de todas las vacas Holstein que están incluidas en la base. Son todas aquellas nacidas en el 2015, que tenían 5 años, por lo tanto, vacas adultas en el 2020. Y este es el nuevo promedio de la Holstein. Y si me preguntan, ok, ¿y cuánto era el promedio anterior? El promedio anterior en la Holstein era 26.900 y tantos, es decir, como 1.100 libras más de ganancia fenotípica. Es decir, todos estos son datos de control lechero, en el caso de leche, grasa y proteína, y muchos otros también de control lechero o de las casas genéticas,
de las asociaciones de raza, diferentes formas de obtenerlo. En el curso vamos a ir siempre utilizando estos valores en inglés, porque si no después se hace una complicación con un dato u otro dato. Entonces, todas esas abreviaciones las vamos a ver en inglés, pero yo he hecho también ahí una lista. Aquí van a ver, por ejemplo, el promedio. Este es el promedio de leche, de grasa. Esto significa 28.072 libras de leche, 1.077 libras de grasa, 871 libras de proteína, 27 meses de vida productiva. Y fíjense que contra lo que muchos creen, después de la Jersey, en segundo puesto, viene la Holstein en vida productiva, en células somáticas. Miren en la Holstein. ¿Por qué la Holstein tan bajo? Simplemente porque el progreso genético en la Holstein siempre es mucho mayor. Hay una base de toros tan amplia que permite siempre conseguir a aquellos animales elite, que son los animales extremos para cada una de las características, y que al usarlos, sobre todo si se utilizan de una manera bastante fuerte, pues causan una gran mejora en la población. Nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de preñez de las hijas, y fíjense, una vez más, Jersey a la cabeza, 34%, pero el segundo es el Holstein, con 31%. Si hablamos la tasa de concepción en novillas, pues fíjense, ¿quién gana a todos? 55% es la tasa de concepción promedio en novillas Holstein. Entonces, vemos nosotros, si había un problema que se comenzó a marcar, era que con altas producciones cada vez había menos fertilidad. Esto se comenzó a corregir con los índices cuando en el TPI se comenzaron a incluir los datos de fertilidad. Y si algo hemos aprendido es que aquellas características que tienen poca heredabilidad no se pueden dejar de lado. Si nosotros queremos conseguir la vaca que nosotros tenemos en mente, nuestro objetivo, debemos tratar de tomar en cuenta demasiados factores. Entonces, es por eso que los índices son muy útiles. En el curso vamos a evaluar la mayor parte de los índices, como el TPI, el mérito neto, el mérito quesero, etc. Siempre vamos a evaluar los índices que se utilizan a nivel mundial. No vamos a irnos a los de cada casa genética, que también tienen sus propios, porque entonces pues nunca podríamos terminar el curso, pero sí vamos a ver todos aquellos que son los del CDCB o del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que son los que a nivel mundial, digamos, podemos nosotros comparar. Aquí vamos a ver, y esto para los que lo quieran revisar después, esta es la base del 2014. Y como les decía, fíjese que en el Holstein ahorita estamos en 28.000 y en el 2014 estábamos en 26.994. En todo ha habido mejora en la raza Holstein. En todo, absolutamente en todo. Después lo van a poder comprobar. Y mucha mejora en vida productiva, increíble. Aquí poco, ya en puntaje de células somáticas, pero en tasa de preñez, aquí no tanto, pero en la gran mayoría de las cosas ha habido una mejora. Es decir, que la genética y los índices que se han utilizado para poder conseguir los objetivos están bien enfocados. Miremos ahora qué pasó con el TPI ahora en abril. El TPI es el índice que a nivel mundial se utiliza para poder hacer un ranking de los toros. Entonces, miren todo lo que toma en cuenta el TPI. Y cada uno de estos está en la siguiente página, pero se los voy a ir explicando así un poquito. Este 19 significa el porcentaje. Esta es la característica. Entonces dice 19% PTA para proteína. O sea, proteína 19%. Esta es grasa. Grasa 19%. Eficiencia alimenticia 8%. PTA tipo 8% también. Compuesto de ubre 11%. Y así cada una de estas características que las vamos a ver. Y abajo, la desviación estándar. Entonces significa que, por ejemplo, una desviación estándar para proteína es 17 libras. Por lo tanto, cuando tenemos un toro más 1, es como que tiene
digamos, la desviación estándar son esas 17 libras más 2,34, etcétera. Fíjense, para vida productiva vale 5%. Este es un índice nuevo, como vamos a ver después en el siguiente cuadro, que son los rasgos de salud. Este de acá, nuevo relativamente, ya tiene prácticamente 3 años, livability o supervivencia, que sí, parecido a vida productiva, pero no igual. Entonces tenemos vida productiva vale 5 y supervivencia vale 3. También en el curso vamos a hacer la diferencia entre los dos, pero a la rápida se los digo que supervivencia son aquellas vacas que no se mueren, sino que nosotros hacemos una saca voluntaria. Y más o menos es 85-88% para la mayoría de las razas. Células somáticas, 4 y menos 4, porque ya saben que lo mejor es que sean bajitas las células somáticas, porque la célula somática tiene una correlación total con mastitis. Índice de fertilidad, 13%. Facilidad de parto, tasa de natimortos y este valor al final que simplemente se utiliza porque el TPI es el único que no cambia de base. El TPI a lo largo del tiempo siempre es comparable y esa es la razón también por la cual es el índice más utilizado. ¿Y cuáles han sido los cambios? Grasa y proteína cambiaron. Tengo otro cuadrito donde está la diferencia, pero hace unos años le daba mucho más énfasis a proteína. Fue cambiando, ya en el 2017 lo cambiaron y ahora a la par, grasa y proteína. ¿Por qué? Porque el mundo se dio cuenta que tanto la grasa, la mantequilla, la crema de leche, que vienen de la vaca y son una grasa natural y no son dañinas ni negativas como se hizo tanta propaganda. A nivel mundial, cada vez se está consumiendo nuevamente más mantequilla, más grasa, toda la cocina también, la cantidad de chefs que utilizan mantequilla y crema de leche en sus preparativos, los helados y etcétera, han hecho que cada vez más sea apreciada la grasa a nivel mundial. Eficiencia alimenticia se ha cambiado también un poco, pero el índice sigue valiendo 8%, pero lo que se ha cambiado un poquito es la fórmula, como vamos a ver en otra diapositiva que viene. Y lo nuevo también, esto es nuevecito, un rango de salud que vale el 2%, en base a las características del CDCB, como ya conocemos, que son hipocalcemia, desplazamiento de abomaso, cetosis, mastitis, metritis, retención de placenta. Como todos saben, estas 5 enfermedades que se dan en el periodo de transición son las que más van a impactar en la eficiencia de esa vaca y obviamente en la rentabilidad del ganadero. A excepción de mastitis, que va a seguir presente en todas las lactancias, el resto se dan todas alrededor del parto. Entonces se ha encontrado también ya la forma a través de los marcadores de encontrar la parte genética de estas enfermedades. Y con eso se van buscando toros también que genéticamente tienen una predisposición a tener mayor resistencia a estos problemas. El compuesto de patas y pezuñas ha sido corregido. Para mí era un gran error que habían quitado patas vistas de lado. Lo he dicho en otro curso que habíamos tenido antes, pues lo han vuelto a corregir. A lo largo del curso vamos a ver también eso, cómo se ha cambiado este índice. Sigue siendo el 6% del TPI, pero la fórmula cambió. El aumento de vida productiva en un 1%. Era 4, ahora está en 5. Eso se le quitó a carácter lechero. Y bueno, obviamente todas las desviaciones estándar han cambiado porque tenemos una nueva base genética, tenemos una nueva población de referencia y tenemos una nueva curva de Gauss. Si venimos aquí tienen todos, acá tienen todo lo que les dije hace un ratito, qué significa cada uno de estas características, para que después lo puedan ver con calma y uno solo de los índices lo vamos a mirar porque creo que es bueno hablar un poquito de este índice, eficiencia alimenticia. La eficiencia alimenticia cada vez más importante, la ganancia neta que recibe un ganadero por su producción. Es decir,
aquella parte de la venta de la leche que después de pagar los costos de alimentación, algunos costos extra de mantenimiento, nos queda. Entonces, esto cada vez está tomando más fuerza, más importancia para el ganadero y en los tiempos que tenemos ahora, pues más aún. Entonces es el valor en dólares de esa leche producida. ¿Y en qué se basa? En función del mérito quesero. O sea, lo que han utilizado para este valor en producción de leche es en base al mérito quesero. Después de eso, los gastos de mantenimiento vienen del NRC y todo lo que son de peso corporal va a venir de la asociación Holstein, y la fórmula es una fórmula muy nueva que se ha hecho en un proyecto conjunto con la Universidad de Wageningen. En Holanda han hecho mucha investigación en eficiencia alimenticia. Entonces hay un convenio nuevo para unir lo que tienen en Estados Unidos con la investigación en Holanda. De manera que esto pone también a este índice de eficiencia alimenticia en un mucho mejor lugar, porque antes decían siempre que era puro teórico y que el índice holandés era mejor en eficiencia alimenticia. Yo me imagino que por eso han hecho este convenio para poder darle mayor fortaleza. Y esta es la fórmula, ¿no? Que luego la iremos viendo también en el curso, pero sí quería irla presentando porque hoy día es más que nada una presentación de todo. Lo que les decía, miren el TPI cómo ha ido cambiando, y eso es lo que tiene el mundo y lo que tiene la genética, que está en todo momento analizando, viendo, ok, qué es lo que el público quiere, qué es lo que el ganadero necesita para tener una mayor rentabilidad y cómo nosotros podemos, a través de un índice genético, apoyar para que esa vaca o esa cría que va a resultar tenga más de esas características, más de esos genes que nosotros queremos. Entonces, miren ustedes cómo cambió la proteína. Esto es lo más increíble. Miren, de 27% a 21% en el 2017 y ahora a 19%. Es decir, la proteína ha ido perdiendo valor. Fíjense la grasa, de 16 subió a 17 y ahora subió a 19. Eficiencia alimenticia, miren, de 3 a 8 se quedó en 8. Entonces, sigue sumando 46, pero ha habido un reacomodo acá de índices. Índice de fertilidad ya está en 13 desde hace tiempo. Ahora, ojo, esto es un índice, también varios de estos índices son más que nada aplicados a la raza Holstein. Y por eso es la gran mejora en la raza Holstein. Fíjense acá, el TPI, a fertilidad 13%, a vida productiva era 7%, y luego se dividió en vida productiva y lo que les decía, sobrevivencia, 4 y 3. ¿Y ahora qué hicieron? Le pusieron un 1 más a vida productiva. ¿A quién se lo quitaron? Se lo quitaron por aquí abajito, a carácter lechero. Por lo tanto, ahora tenemos células somáticas, siempre lo mantienen en 5, en 5, en 5. Consideran, antes era más, ojo, en un momento fue 8, pero consideran que la mejora que ha habido en células somáticas es tan grande desde la parte genética que seguir trabajando en eso no le va a producir al ganadero una mayor rentabilidad, que es mejor dar más énfasis a otras características como lo han ido haciendo, como a fertilidad, por ejemplo. Entonces se ha dejado ahí en 5. Facilidad de parto 2, los natimortos, total de salud aquí subió a 29, compuesto de ubre sigue siendo 11, PTA tipo 8 y patas y pezuñas. Final de conformación 25. Entonces, el TPI tiene una parte grande de producción, tiene otra parte de salud, 29%, también grande, y tiene una parte de conformación. Porque si nosotros queremos una vaca que vaya a darnos bastantes lactaciones y que sea una vaca que va a preñar y que sea una vaca saludable y una vaca que, por lo tanto, eficiente, porque todos sabemos que para que una vaca sea eficiente, sea rentable, tratemos de que para por lo menos cada 14 meses. Para eso tiene que ser sana, para inmediatamente de que para no tener problemas metabólicos, comenzar a producir muy bien y luego preñar rápidamente y mantenerse saludable a lo largo de toda su lactancia. Entonces,
todo esto, inclusive el tipo, es una base sólida para que esa vaca pueda durar más años. Vamos a hablar un poquito ahorita cuál fue el progreso genético en este cambio de la base genética. Del 2015 al 2020 ya vimos que las Holstein, por ejemplo, habían aumentado 1.100 libras en leche. Entonces, fijémonos ahora de esa parte, cuál es, primeramente, de todas esas 1.100 libras, hay una parte genética, otra parte fenotípica. Además de eso, sabemos que el toro solo transmite la mitad de toda esa parte fenotípica. Entonces, para las diferentes razas se han encontrado diferentes valores. Y miren, para la Holstein son 492 libras de leche. Y para otras características que podemos ver como vida productiva, tenemos aquí 1.86 meses. Quiero ver si tengo aquí ahorita, el compuesto de ubre está en la otra diapositiva, pero fíjense cómo acá tienen todos los valores. Miren, para grasa y proteína, 24 libras, 18 libras, y en la Holstein básicamente todo ha mejorado. Lo que está en rojo es porque en estas razas han empeorado en algunas características. Por ejemplo, aquí en el Brown Swiss han empeorado en tasa de preñez de las hijas, en tasa de concepción, en vaquillas y en vacas. En la Jersey también, mientras que en la Holstein se ha mantenido positivo o mejora en todos. Obviamente, una vez más, es mucho más fácil para la Holstein la mejora por esa gran base y esa gran cantidad de toros disponibles. Vamos a mirar la siguiente parte de este cuadrito, y lo que sí quiero, lo estoy marcando esto para que lo recuerden, son 492 libras de leche que se va a ajustar esa base. Por lo tanto, eso nos dice que en promedio los toros Holstein deberían de bajar esas 492 libras de leche. Entonces, si ustedes ven ahora, aquí tienen los factores o los puntajes para cada uno: estatura, fortaleza, etc. ¿Qué pasó con estatura? Se vienen haciendo grandes esfuerzos para bajar el tamaño de todo el ganado. A ver, fijémonos si alguna raza lo logró, y ninguna raza lo logró. La Holstein aumentó en 0.76, la Brown Swiss en 0.4, la Jersey en 0.7, la Milking Shorton, la única que se mantuvo más o menos, aquí abajo, del mismo tamaño, 0.2, 0.47, pero no hay ninguna que haya bajado la estatura. Entonces se siguen haciendo esfuerzos, se siguen modificando los índices para llegar a conseguir, y sobre todo en este nuevo TPI, un gran énfasis en que se busca esa vaca más fértil, esa vaca con más vida productiva, con más eficiencia alimenticia sobre todo, y con menor tamaño. Tenemos aquí todos los valores, y solamente en este cuadro tenemos para la Holstein el compuesto de ubre con una mejora de 0.85. En la rueda pasada el progreso genético fue casi de 1. Vamos a mirar ahora algunos de los toritos que están en las listas evaluaciones genéticas de abril del 2020. Y miren lo que tenemos acá. Entre los toros probados se sigue manteniendo el mismo toro, el Helix, y aquí sí han habido algunos cambios en los siguientes puestos. Pero acá tenemos los 5 y aquí tenemos los 5 toros jóvenes. Aquí prácticamente el cambio es total, que es lo que esperamos. Quiero que vean algunas cosas de aquí. Por ejemplo, cómo podemos ver que la genómica sí cumple. Porque ya desde este torito, Super Sire, todos se van a acordar de Super Sire, un toro que realmente marcó. Pocos toros como él se mantuvieron en el top del ranking por casi 3 años, ya en la era genómica. Todos saben, Silver, un hijo de Mogul, otro toro número 1, Man, otro toro que fue número 1. Entonces vamos viendo que muchos de los toros que tenemos acá, yo Super, para mí el mejor hijo de Super Sire, definitivamente. Y fíjense, otro Silver por Super Sire, o sea que tenemos al final Mogul por Super Sire, y en fin. Entre los toros jóvenes es bueno ver toros nuevos, totalmente. Bueno, el Delta también es Mogul, el Frazel es un hijo de Yo Super, entonces sigue manteniéndose
ok, si tú utilizas toros jóvenes que vienen de líneas sólidas, si tienen en su pedigree toros que a su vez fueron número 1, la probabilidad de que ellos se sitúen en la parte superior del ranking, pues es mucho mayor. Entonces, lo vamos a ver a lo largo del curso con varios ejemplos, pero ustedes van a ir viendo y ahorita se viene, bueno, ahorita tenemos muchos hijos de Yo Super y nietos, Silver, por ejemplo, un toro que también está rankeando muy bien a sus hijos, pero van a ver que el movimiento acá en los toros jóvenes es muy grande y por ello de las recomendaciones también de siempre utilizar más de uno. Y vamos a mirar otros cuadros que van a dar un mayor ejemplo. Por ejemplo, en la prueba anterior, este torito era el número 1, Alta Sassel. Entonces, toro joven, genómico, número 1. Creo que no se ve tan clarito esto, pero vamos a centrarnos en un par de datos. Más 3.000 libras, más 3.000 de TPI y en leche, no, 1.677 y ahora en esta prueba 1.205. Dijimos que en promedio los toros iban a bajar 492. Vemos que este toro más o menos bajó esos 492. O sea que dentro de lo esperado. Pero ¿por qué? ¿Por qué en el ranking se fue tan abajo si nosotros, y miren, inclusive en TPI subió de 3.000 a 3.021. Sin embargo, este toro, que era el número 1, ya no está entre los primeros 5 y solamente de diciembre del 2019 a abril del 2020. Vamos a seguir mirando aquí y les voy a enseñar un ejemplo de otro toro que es todo lo contrario. Este Rocket Fire, lo vieron que estaba número 3 y fíjense aquí qué pasó con los datos de este toro. Leche 2.999 en diciembre. Leche ahora en abril 2.835. Entonces, ¿qué pasó aquí con los 492 libras que tenía que bajar este toro? No las bajó. ¿Qué pasó con las veintitantas libras de proteína y las 18 libras de grasa? Tampoco las bajó. Este toro, en vez de bajar 18 o 20, bajó la mitad solamente. Y eso es justamente lo que nos da la superioridad de algunos toros. No todos los toros van a bajar esos 492, que son el promedio de toda la población. Y aquellos animales que justamente tienen o se comportan de una manera diferente, sobre todo con toros probados, tienen más hijas y con más hijas van subiendo. Y es lo mismo que pasó con Super Sire. Entonces, esos son los animales que nosotros tenemos que buscar. Aquellos que no sigan lo que se espera en la población. Aquellos que se disparan y comienzan a ser los mejores de su grupo, los mejores de su generación. Porque esos son los toros, que son los extremos y son los que nos van a dar un mayor mérito genético. Miren, estos son del mismo toro, simplemente para que vean cómo cambiaron las curvas. Estos son los datos de características de tipo y con la nueva prueba, como algunas características han cambiado hasta en un punto, entonces fíjense de una prueba a la otra. Y lo que quiero también es que estén aquí bien atentos, porque al haber este cambio de base, vamos a ver que hay muchos toros que, claro, han bajado y van a decir, uy, pero si ese toro era más 3 en ubre y ahora es más 2. Así es, todos los toros han bajado 0.85 en ubres en promedio. Entonces, se busca ahora buscar esos animales que sigan manteniéndose fuertes. Algunas listas interesantes en la asociación Holstein, por ejemplo, tienen el High Ranking Sire Report. A mí me gusta hay varias listas. Me gusta porque tiene también quién es el padre, quién es el abuelo, tiene de qué casa genética viene. Entonces, y obviamente estas listas se cambian 3 veces al año y siempre es bueno mirar aquí. Y si ustedes miran acá, van a ver cuántos toros hay aquí que han sido o número 1, ya sea de genómicos, o han sido número 1 de probados. Pero en todo caso que se han mantenido entre los mejores toros. Como les decía, ahora es el momento de Yo Super. Yo Super está
por todos lados. Hay muchos hijos de Yo Super y sobre todo el mismo toro se mantiene todavía entre los mejores. Entonces, y seguimos teniendo mucho hijo de mogul, mucho nieto de mogul, y sigue habiendo Super Sire, a pesar de todos los años que han pasado, y sigue habiendo robos, y sigue habiendo Denver es otro toro que estaba en número 1, o Rubicon, Alta Spring. Entonces, si ustedes comienzan a revisar esta lista, son los padres y los abuelos, son toros conocidos. Son muy pocos aquí, un toro que me digan de ese nunca escuché hablar. Entonces, una vez más, la genética cumple, está cumpliendo, y eso es bueno, porque sabemos que estamos avanzando y estamos invirtiendo en algo que tiene un valor. Fíjense, este es abril del 2020, un TPI el más alto, 2.997. Casi 3.000, sumamente alto. ¿Cuánto era el TPI en la prueba anterior? En diciembre, estoy esperando que me lo cambie porque me seguía apareciendo el mismo, pero todos estos listados, hay listados muy interesantes. Vamos a ver también en muchas listas dónde encontrar esto. Hay algunos que son de la Asociación Holstein, después hay páginas como Bullvine, como Holstein Plaza. Hay diferentes lugares donde ir a buscar información. Vamos a tener toda una sesión dedicada a eso, dónde tengo que buscar, dónde tengo que encontrar, porque como yo les digo, a mí me gusta mucho revisar también esta lista. Estos son los toros jóvenes genómicos, y me gusta más todavía, hay una lista que son de las terneras, donde dice las terneras menores de 9 meses, las terneras menores de 18 meses, etcétera, e ir viendo quiénes son los padres de esas terneras y a ver cuál de esos puedo yo comprar. Entonces, fíjense, esto es de diciembre del 2019 y como les decía, esto es de los toros jóvenes genómicos. Ahí estaba el Sassel de primero, después tenemos aquí Captain, etcétera. Diferentes toros de diferentes casas genómicas, pero como lo vimos en la otra lista, la mayoría de ellos provienen de toros que a su vez han estado entre los primeros 5. ¿Cómo hacemos para evitar consanguinidad? Definitivamente cada vez es más difícil evitar consanguinidad porque muchos, es más, hay toros que pueden tener en su pedigree, por decirles, 7 veces a mogul o algún antecesor de mogul, o que tengan a macuchen. Entonces, actualmente, si nosotros vemos, es más, se está buscando la consanguinidad, pero ahora ya no la llaman inbreeding, sino line breeding, porque es algo que se hace buscando justamente esos genes que tenemos en la población dispersos. ¿Cómo los haces? ¿Cómo aumentas esos genes en tu población? Pues haciendo inbreeding. Es la mejor forma de juntarlos. Y ahora que se tiene las pruebas genómicas, que se puede saber lo que realmente están heredando, entonces hay una mayor garantía de hacerlo. Sin embargo, van apareciendo problemas también recesivos a raíz de justamente de que hay una mayor consanguinidad. Pero muchos de los toros van a ver, revisen los pedigrees ustedes y van a ver cómo se repite una misma línea varias veces. Entonces estamos en otra época. Abril del 2020, un nuevo toro, Hércules. Y si ustedes ven a dónde se fue Sassel se nos desapareció. Entonces, en los toros jóvenes este cambio es importantísimo. Y cuando vemos algunos toros que se quedan aquí por varias pruebas, pues ese toro hay que estarlo mirando, porque es un toro que va a tener gran probabilidad luego de graduarse entre los primeros. Espérense, me olvidé de algo. Quería decirles cuál es el TPI del toro genómico más alto. Dijimos que el TPI del toro probado era 2.997 y miren el toro genómico 3.101. Entonces ya solo tenemos 100 puntos o 102 puntos de TPI entre el mejor toro genómico y el mejor toro probado, lo que nos demuestra que antes, cuando recién comenzaron a salir los toros genómicos, había una gran diferencia entre las dos listas. Esta diferencia se va cortando. ¿Por qué? Porque los toros probados, recuerden que también son toros genómicos. Ya ellos fueron seleccionados con prueba genómica. Muchos de los nombres,
Por eso los toros de antes, Super Sire, Super Shot, número 1, number 1. ¿Por qué? Porque en el momento que les hicieron su prueba genómica eran los más altos. Obviamente, con la velocidad a que esto va, cuando esos toros ya salen a la venta, pues ya no son el toro 1, porque ya nació otro que ya pronto puede ser vendido, que les ganó. Y además muchos de esos que nacen siendo toro número 1 nunca se comercializan por diferentes razones. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, esta es la de diciembre, lo vamos a pasar ahorita, donde podían ver la diferencia que había entre el toro número 1 probado y el toro número 1 con prueba ADN. Vamos a ver también en el curso la diferencia entre las pruebas canadienses y las pruebas americanas. Estas también son de 2020 y cómo se leen estas diferentes bases. Y me gustan algunas cosas a mí también de la prueba canadiense porque tienen algunos valores como la colocación de la articulación de cadera, que a mí me parece importante, o qué tan fuerte es el lomo. Mirar las dos para ver algunas características. Yo en general realmente trabajo con la prueba americana. Para mí es la que tiene más confiabilidad y la que está más repandida también a nivel mundial, pero sí me gusta también mirar la canadiense y les voy a enseñar unas páginas canadienses que tienen una información sumamente útil. Ahí pueden ver, por ejemplo, los pedigrees de muchísimos animales que les puede estar interesando. Entonces, eso es muy importante. Y por último, vamos a terminar esta presentación de hoy diciendo, ok, cómo los rasgos que se han ido evaluando desde que se comenzó con solo leche y grasa. Miren cómo se fueron introduciendo vida productiva en el 94, desde ahí se comienza a trabajar. Después células somáticas, facilidad de parto. En el 2006 la tasa de concepción del toro, después la tasa de concepción de las vacas. Acá comienza la sobrevivencia, largo de gestación. Van a ver en los catálogos que ahora tienen también largo de gestación. Obviamente queremos toros que sean -1, -2, -3, para que, y lo que complican mucho son aquellos que son +3, +4, es decir, que se pasan 3, 4, 5 días, porque cada vez crece más la cría, nos cuesta más esa vaca seca, etcétera, ¿no? En el 2018 comenzamos con los rasgos de salud, lo que les estuve diciendo, metritis, más retención de placenta, cetosis, etcétera. ¿En qué estamos ahora? Edad al primer parto. Luego, ¿en qué se está trabajando? Ingesta de alimento residual. Hemos visto que eficiencia alimenticia cada vez más importante, pero ahora se está trabajando ya en medir actualmente, porque si vieron, lo que se calcula es con una fórmula, pero lo que se está buscando, ok, cuánto come, cuánto deja, para ver exactamente cuál es la eficiencia, sabiendo exactamente el peso. Y algo muy importante para nosotros, la tolerancia al calor. Ahorita ya comenzaron a salir los resultados. Australia, a la cabeza, comenzó a publicar ya los animales que tienen mayor resistencia al calor. Y aquí hay dos cosas. Hay un gen, que es un pelo mucho más chiquito, que es el slick hair, pero también tenemos una tolerancia innata al calor y hay un rango ya y hay unas tablas y se comienza a trabajar en eso, que para nosotros va a ser sumamente importante. Entonces, acá tengo una pregunta. Nada, exactamente. Siempre, acá no hay nada excluyente, es complementario. Y la fortaleza de una radica en la existencia de la otra. Entonces, bueno, yo creo que con esto es una idea de todo lo que vamos a hacer en este curso. Si tienen algunas preguntas, porque ya se me ha pasado bastante la hora, vamos a ver también lo que son compuestos de ubre, compuestos de patas y pezuñas, y los cambios que han habido, y etcétera. No es que se baje el índice de proteína, sino se baja la importancia de la proteína en el índice de TPI, que es un índice de performance total y es un índice de rentabilidad o de economía. Por la consanguinidad, bueno, tenemos cosas nuevas, por ejemplo, hay ahora la deficiencia de colesterol a raíz de Goldwyn. Goldwyn estuvo tan repandido en la población, por ser un toro muy superior en lo que es tipo y conformación, y ahora han comenzado a aparecer animales que tienen
por ejemplo, eso, deficiencia de colesterol. Hay otras afecciones como son, por ejemplo, la falta del factor 11 para la coagulación. Eh, Después hemos tenido diferentes problemas por consanguinidad y los más actuales son también pues los haplotipos que afectan la fertilidad. Y seguirán saliendo algunos y por eso es que ya, por ejemplo, con los haplotipos de fertilidad se dice siempre no descartar animales, simplemente hay que manejarlo. Espero que la charla haya sido interesante para todos. No, muy buena pregunta, dice. ¿Los mejores sementales en Estados Unidos, sea por genómica o progenie, serán los mejores en el trópico? No necesariamente. Y por eso es que es muy importante esta investigación que se está haciendo ahora sobre la resistencia al calor. Ahora, un toro que es el mejor en ubre lo va a hacer en cualquier parte, en el trópico o en el frío, donde sea. El mejor en patas también. Ahora, el mejor económicamente, dadas las condiciones de trópico, que básicamente es calor, es resistencia a las garrapatas y a las enfermedades, pues no. Ahí no sabemos cómo se va a comportar y no, definitivamente el toro top de Estados Unidos va a ser el más adaptado al trópico. Hay que protegerlos mucho en eso y darles la infraestructura, ponerles sistemas de enfriamiento, en fin, tratar a esos animales de manera diferente, definitivamente. Y si no se les puede hacer un tratamiento así, entonces hay que ver bien de la introducción de una genética tan superior para producción, porque definitivamente va a sufrir. Pero la ubre, las patas y todas las características de conformación, el clima no las afecta. No sé si tengo por aquí otras preguntas. Normando. La verdad que tendría que buscar, porque no te puedo decir ahorita, pero sí hay, por supuesto que hay mucho normando. En Colombia, por ejemplo, se vende muchísimo normando y hay varias casas genéticas, sobre todo casas francesas, por ejemplo, que lo venden. Aquí en el Perú tendría que buscar. Yo no sé ahorita de decirte en tal sitio lo puedes conseguir, porque no he visto, la verdad, toros normandos, sobre todo últimamente. En un momento había. Listo, yo creo, Rocío, quedamos por terminada nuestra clase. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Espero que haya sido útil para todos. Acá tengo. Perfecto. ¿Cuál es su opinión de los toros de beta-caseína 2? Excelentes. Para mí es una gran oportunidad y yo tengo varios clientes que definitivamente compran solamente toros que tienen leche A2. Es una leche de mayor digestibilidad, es fácilmente de introducir en la población si es que uno es consistente, y bueno, le das un par de generaciones o 3 generaciones y lo vas a ver ya marcado en tu población. Entonces sí es algo que uno puede ver. Antes habían pocos toros A2, pero ahora cada vez hay más. Diferencia entre toros probados y toros genómicos. Como decía, los toros probados también son genómicos ahora, pero los toros probados tienen hijas, y los toros que tienen solo la prueba genómica, entonces es solamente con una muestra de pelo o de sangre. El modelo animal se sigue usando totalmente para la prueba genética y se va a seguir usando por bastante tiempo, ¿no? Hasta que se haga algo mejor, pero se sigue usando totalmente. Los cruces industriales, pues hay diferentes cruces y hay diferentes versiones, y no te podría decir que son mejores. A mí me gustan los animales de raza, definitivamente, pero hay muchos cruces y tengo bastantes amigos que hacen cruces con Jersey, con Holstein, con Brown Swiss, etcétera, y siempre ayuda porque siempre tenemos el vigor híbrido. La posibilidad de volver a poner los significados de los acrónimos en la fórmula del TPI. Rocío, yo no sé si eso se los puede hacer disponible para las personas. ¿Quiere los acrónimos de la fórmula del TPI? Ahí había una diapositiva donde estaba toda la explicación. Sí, de todas maneras hay información sobre Arlinda Chief. Cuando se hizo la base genética en Estados Unidos, ellos tenían guardado semen de todos los toros y a todititos se les hizo prueba genómica. Entonces,
o sea, tenían guardar pajillas. En Estados Unidos es obligatorio guardar pajillas. La nueva fórmula del compuesto de patas no ha cambiado. Es el mismo, no, perdón, el compuesto de patas sí ha cambiado y lo vamos a ver en el curso, no lo tengo ahorita. Lo que no ha cambiado es el compuesto de ubres. Y lo único que tengo ahorita es que ahora incluye patas vistas de lado, pero el peso exacto no te lo puedo decir. El curso estará enfocado a la raza Holstein. El curso también va a tener una parte fuerte de Brown Swiss, pero lo que pasa es que la raza Holstein es la que más evaluaciones tiene. La Jersey maneja muy pocos índices, a diferencia de la Brown Swiss. O sea, el avance genético, el avance genómico está totalmente empujado por la raza Holstein, pero sí va a ser enfocado a las razas lecheras y a los catálogos. En estos estamos. El mal de altura se está comenzando gracias a México. México también tiene mal de altura y México ya está haciendo bastante, está participando. En Estados Unidos hay pocas zonas de altura, pero ya se está empezando. Esperemos, decían, yo leí para el 2022, entonces esperemos que para el 2022 realmente tengamos ya pruebas sobre toros con resistencia a mal de altura. Sí, al primer parto definitivamente, a los 22 meses, perfecto. O sea, muchos inclusive lo hacen hasta los 20 meses, pero a mí me gusta 22 meses, me parece muy buena edad y definitivamente con la alimentación que hay ahora, cada vez se insemina más terneras hasta los 13, 14 meses y algunas hasta los 12. En Estados Unidos se utilizan mucho los animales cruzados también. O sea, las pruebas, la base genómica ahora en Estados Unidos intervienen muchos animales cruzados. Ahora, el gir lechero, el asunto es que no sé si hay una población suficiente en Estados Unidos como para que salga una prueba de progenia. En los mismos atributos en Perú. En cuanto a tipo, como les decía, siempre es mucho más fuerte que se mantenga igual o más similar, pero en la parte de leche hay tanta importancia del manejo del clima, del medio ambiente, de la alimentación y sobre todo es el calor. Ya está visto con la investigación que ha comenzado a hacer en Estados Unidos que las hijas de un toro en Wisconsin se van a comportar diferente que en California por el clima. Entonces, es lo mismo sucede con nuestros países. En cuanto a lo que es leche, pero si nosotros dentro de nuestro país les damos una situación, digamos, de alojamiento confortable para el animal y en los momentos que tiene más calor las protegemos con ventilación, agua o diferentes formas, pues sí, van a ver que sí. En general sí, lo cual no significa que las hijas de un toro negativo vayan a ser malas en leche, porque la parte materna también es muy importante. Fácil, para la ubicación de un toro, como les decía, todo eso lo vamos a ver, pero hay montones de páginas web. Siempre busquen la información en la página web, simplemente entra a cualquier navegador, pon el nombre de tu toro y pones Dairy Bull. Entonces, sea cual sea el toro, y te va a aparecer y lo puedes buscar. Hay la página dairybull.com también, pero como te digo, simplemente en el navegador el nombre completo del toro y pon ahí bull por toro o toro, etc. En razas mestizas se hace de la misma manera, pero una vez más, el problema es tener una base genética suficientemente amplia. Creo que entonces acabamos. Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación y espero ver a algunos de ustedes en el curso.